Hola, buenas tardes. Aquí me presento a la maestra Edith Solís Moreno, que trabajo en la escuela secundaria Emma Godoy y imparto las disciplinas de español en segundo y tercer grado. Bueno, aquí les voy a hacer unas preguntas sobre su experiencia de vida durante la pandemia. ¿Fue fácil o difícil? Fue complicado tener esa experiencia porque la conectividad de los alumnos no fue muy agradable para todos, y mucho menos para los alumnos que no tenían el cómo conectarse y no teníamos cómo comunicarnos con ellos. Esto implicó el que no tenían internet o no tenían dinero para un celular o incluso también las facilidades para poder comunicarse de una u otra forma. Ok, la segunda pregunta ¿es cuál que implicó en su personal dicho cambio a trabajar durante el inicio? Sí, fue un cambio muy rotundo porque de la nada surgió todo esto sobre la pandemia y la verdad fue bastante complicado acoplarnos a que tuviéramos esta forma, esta modalidad de trabajo que fue a distancia porque no lo habíamos practicado, nunca lo habíamos practicado, entonces de repente llega y sí fue un cambio rotundo para mi persona. Y sobre todo también para los alumnos, porque nos dimos cuenta que ellos también fue complicado el que estuvieran recibiendo a lo mejor alguna asesoría a distancia, que nada más nos viéramos por medio de una cámara, y que a algunos sí se les complicó porque no entendían, tenían más dudas sobre algún tema, o bien por las cuestiones de tiempo tampoco podían conectarse, y entonces eso fue como que haciendo que su aprendizaje de los alumnos, para algunos fue muy bueno, para algunos no. Para la mayoría de los alumnos que tenemos dentro de esta comunidad, en este contexto que tenemos, sí se vio y la calidad educativa muy baja. Entonces, siento que tanto para los alumnos como para nosotros sí fue un cambio rotundo, pero que ahorita en la actualidad pues ya tuvimos que dominar un celular, tuvimos que dominar una plataforma y tuvimos que hacernos parte de esta tecnología, porque es buena, la tecnología es muy buena, entonces sí tenemos que hacer uso de esta herramienta para poder tener a futuro estos alumnos integrados con esto y que se vayan actualizando. Entonces sí fue complicado, pero sí nos ayudó y sí nos hizo aprender a utilizar este tipo de herramientas. Y por último, ¿qué fue lo más complicado hacia los alumnos y papás? Lo complicado fue la conectividad, el que estuviéramos recibiendo trabajos, el que estuviéramos dándoles trabajos, el ir y buscar a los alumnos que por una u otra razón no se podían conectar, buscar las estrategias para poder hacerles llegar ese trabajo, que sabemos que no se podía salir para nada y que no podíamos tener contacto, pero tuvimos que solucionar este problema y a lo mejor de un 100% tuvimos un 90% de que los alumnos tuvieran trabajo, tuvieran un aprendizaje y tuvieran que actualizarse con esta nueva modalidad. En realidad sí fue muy bueno para algunos, y para algunos sí desafortunadamente pues no, ni porque estuvo esto durante varios años, todavía hasta el momento no logran utilizar ese tipo de tecnología. Y pues aquí sería por el momento todo y le agradezco mucho su participación. Nada, al contrario, muchas gracias a ti. Hola, buenos días. Aquí me encuentro con el maestro Jaime de la escuela Emma Godoy y les voy a hacer tres preguntas sobre la experiencia de la pandemia. ¿Para ustedes fue fácil o difícil? Pues para mí creo que fue difícil porque entramos en una etapa donde el alumnado se fue a su casa y la educación se
se transportó a una vía en línea donde el alumno ahora aprendía mediante una computadora, viéndonos detrás de una pantalla, y creo que no es la misma educación que se imparte en el aula como es en línea. Es bueno el empleo en su personal como dicho cambio a trabajar en línea. Creo que el tiempo, la mayoría de los tiempos no eran los adecuados como para impartir una materia y que el alumno lograra aprender lo suficiente. Ese fue el problema. Y por último, ¿qué fue lo más complicado de los alumnos hacia los papás? Híjoles, muchos papás estuvieron en desacuerdo, pero la realidad era que no podían estar en clase, no podían estar en aulas. Había papás y alumnos que se quejaban porque era muy poco el tiempo en el que se repartían los temas y pues no se aprendía lo suficiente como debía de ser. Esto sería todo por el momento y gracias. Hola, buenas tardes. Aquí me encuentro con el maestro. Juan Enrique Lara. En esta ocasión le voy a hacer unas preguntas sobre la experiencia en pandemia. La primera, ¿fue fácil o difícil? Durante el aislamiento que se tuvo con la pandemia por el COVID-19 fue difícil porque no habíamos tenido esta experiencia en muchos años. La segunda pregunta sería, ¿él empleó en tu persona dicho cambio al trabajo en línea? El trabajo a distancia con los alumnos fue muy complicado por muchas razones. Uno, los maestros no estábamos preparados para realizar trabajos en línea. Muchos no teníamos las herramientas adecuadas para llevar a cabo dicha tarea. Los alumnos, por su parte, no todos tenían la posibilidad de tener en la mano las tecnologías necesarias y sobre todo la economía con los mismos padres de familia. Y la última pregunta sería, ¿qué fue lo más complicado de los alumnos y papás? Una de las dificultades que tuvimos o que tuvieron los padres de familia fue no contar precisamente con los dispositivos electrónicos como una laptop, un teléfono para los mismos alumnos y tener la comunicación directa con ellos, con los maestros. En los alumnos existió poco interés para seguir a cabo con estas tareas. Al principio no hubo ningún problema, pero esto se alargó mucho, que muchos de los niños perdieron el interés y muchos de ellos fueron dejando la escuela, lo que provocó mucho ausentismo al regreso, que fue lo que se nos complicó a los maestros para seguir con ellos trabajando. Bueno,